registro al final. ¿Nadie faltó de la lista? ¿Todos están bien? Sí, Doc, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora ya, ¿en qué nos quedamos de la clase que íbamos? ¿En qué íbamos? ¿En qué íbamos? De los delitos. Andábamos en el maltrato del niño, Doc. Fue lo último que vimos, el maltrato del ¿Ya niño. todavía vimos maltrato del niño? No creo. Todavía nos faltan muchas cosas para llegar al maltrato del niño. Sí, Doc, me acuerdo que lo estaba diciendo, el maltrato del niño. Andábamos en eso. Es que estábamos quedamos- terminando embarazo, Doc, y ya íbamos a empezar maltrato. Sí, Doc. Vamos muy rápido, Doc. ¿Qué terminamos, dice? Embarazo, lo de embarazo. Ah, lo de embarazo, sí. Así es, del embarazo. Uh-huh. Y ahorita vamos a irnos con... Les pongo el código porque no podría yo hacer una presentación, pero para que sepan exactamente dónde están lo que estamos viendo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Todo bien, todo correcto. Ok. Déjeme ver, ya me salí de donde estaba. Voy a regresarme. Bien. Ahí ven la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Entonces, lo que antes se le denominaba delitos sexuales, a nivel mundial se modificó el nombre. Ahora se llaman delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Así como está aquí. Ese es el nombre ahora. En otros tiempos se le denominaba delitos sexuales. ¿Está claro? Ese es el nuevo concepto. ¿Cuántos tipos de delitos sexuales hay? Básicamente son 4. El primero es el hostigamiento sexual, el abuso sexual y la violación. Son 4. ¿Ya lo vieron? Sí, doctor. Esos son los 4 delitos sexuales que se reconocen a nivel mundial. El primer delito, ¿cómo se clasifica este primer delito? Dice, el hostigamiento sexual es aquel, aquí sería este hostigamiento sexual, es esto que tenemos aquí. Dice, el hostigamiento sexual es aquel que con fines lascivos asedia reiteradamente a persona de cualquier sexo. No es nada más a las mujeres, sino también a los hombres, valiéndose de su posición jerárquica. Esta es la parte fundamental, que la gente que se aprovecha de esto
se debe a que tiene una posición y aprovechándose de esa posición, pues se abusa. Entonces empieza a hostigar sexualmente a alguno de sus trabajadores. ¿Qué tipo de posición jerárquica? Laboral, docente, doméstica o cualquier otra que signifique subordinación, un sacerdote, etcétera. El papá, la mamá también, porque ahora en la actualidad no solamente los hombres son abusadores, sino ya también aparece que las mujeres también ya son abusadoras ahora también. Entonces, por eso se tiene que tener una posición jerárquica, ¿sí? Y se le impondrán sanciones. Bueno, las sanciones no nos interesan tanto a nosotros, ¿verdad? Sino que cómo se definiría el concepto, ¿verdad? Si el hostigamiento sexual fuese por un servidor público y utilizara los medios de circunstancias para su encargo, que se le proporciona, se destituirá del cargo. Ya lo vieron que no es cierto, ¿verdad? Que dice así la ley, pero ¿cuántos hostigadores hasta van a ser gobernadores? Dicen, ¿no? Entonces ahí tenemos los elementos básicos de este delito, hostigamiento sexual. Posición jerárquica, laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación, ¿sí? Si el servidor público utiliza su encargo para hacer esto, pues será destituido. Dice, solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause perjuicio o daño. Si no hay daño, ningún perjuicio, pues no hay delito que perseguir. Esa es una de las... Solo se procederá contra el hostigamiento sexual a petición de la interesada. Nadie más puede poner la queja más que la persona que es la que está interesada, o sea, la que está siendo objeto de hostigamiento sexual. Y dice que solamente cuando cause daño. Prácticamente lo dejan así como muy abierto, ¿verdad? Casi no dejan mucho que pensar. Luego seguiríamos con el siguiente delito. ¿Cuál era? ¿Cómo se llamaba? Abuso sexual. Abuso sexual. Abuso sexual. ¿Cómo se define el abuso sexual? Dice, esto es como lo dice la ley. El que sin el consentimiento, aquí la palabra es esta clave, sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula o sin deseo de tener relaciones sexuales o sin el fin de tener relaciones sexuales, ejecute un acto sexual o obligue a ejecutarlo, se le impondrá una sanción. Dice, ejecute un acto sexual o obligue a ejecutarlo. ¿Por qué dice sin el consentimiento? Porque normalmente en un acto sexual de dos personas, pues ya van a ver estas cosas, ¿verdad? Pero cuando fuera sin el consentimiento, pues ya se genera el abuso sexual. No sé si queda claro. Sí, doctor. Doctor, yo tengo ahí una duda. Adelante. Bueno, usted menciona aquí que es cuando se lleva a cabo el acto sexual pero sin el consentimiento de la otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando sí se lleva a cabo el consentimiento de la mujer, en ese caso podríamos decir, pero posteriormente, no sé, por alguna mala intención, declara lo contrario? Pero bueno, es difícil, pero sí se puede dar en un momento dado. Se da.
Y generalmente cuando alguien no cumple el consentimiento, pero le ofrecen alguna cosa y no cumple, entonces es cuando dice, ahora me lo pagan, ¿no? Y lo cambia. Gracias, amor. Ya te vas a ir. Mis pastillas. Son de 100 miligramos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿puede darse ese problema? Claro que sí se puede dar y se da. Pero generalmente, bueno, tiene que demostrar la persona que está demandando que fue sin su consentimiento. Así como usted tendría que demostrar que fue con su consentimiento, también ella no es nada más que diga que no. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Pero bueno, al menos en este caso, como casi todo se lleva a cabo ahorita con lo de los juicios orales, ¿cómo se demuestra? Es que ahí el careo. El careo, cuando dos personas se carean, se dice, cuando se está diciendo la verdad, se nota, y cuando están diciendo mentiras también, porque ahí entra la habilidad del que va a interrogar. La misma forma, lo misma pregunta se lo hacen diferentes formas. Y entonces siempre debe dar la misma respuesta, aunque también lo puedes hacer de diferente forma, pero debe ser la misma respuesta. El que dice mentiras generalmente no se mantiene en la posición que debiera. ¿Me explico? Yo lo hacía en la interrogatorio en mi interrogatorio como médico. Las formas para ver si me están diciendo verdad o mentira, le pregunta la misma cosa, pero en diferentes formas. Y siempre te debe decir debe dar la misma respuesta. No sé si queda claro. ¿Ah? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí es la habilidad del que va a interrogar. Gracias, doctor. Pero si este abuso sexual se hiciera con violencia, entonces esta figura se va a modificar, porque ya entró esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Violencia física o moral. O sea, además de ser sin consentimiento, ya hay violencia, entonces esta figura se va a transformar esto. Se va a transformar en, aunque lo vamos a ver más adelante, equiparada. Entonces ya se dejó de ser nada más el puro abuso y pasa a ser violación. ¿Sí me explico? ¿Lo entienden así? Sí, doctor. Después, ¿sí? Sí. Luego tendríamos el que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor. Aquí es la otra cosa. Si además no tiene el deseo de tener una relación sexual y tiene una relación sexual, aunque fuera con consentimiento, aquí dice, el que sin el consentimiento llegara a la cópula, o sea, tiene relaciones sexuales, ¿sí? Ejecute un acto sexual en una menor de 12 años de edad o que tenga una discapacidad. Dijimos aquí, perdón, ya no le hice, que tenga relación sexual con una menor de 12 años. O que tenga o que no tenga la capacidad para comprender el significado.
del hecho. También, aunque no hubiera violencia, también se le va a equiparar como violación. También se va a considerar como violación equiparada. Aunque no hubiera violencia, y aunque la menor lo consintiera, y aunque la que tuviera la discapacidad lo consintiera, de todas maneras es violación. ¿Se entiende? Pero doctor, ¿es en todas las discapacidades? Por ejemplo, en una persona que no habla, se ¿Que no consideraría, habla? ¿Sí? Puede ser, pero si está bien de sus facultades mentales. aunque esté bien de sus facultades mentales, porque de alguna manera, nada más que no hablara, pero generalmente debe tener algún otro problema. O sea, cualquier dice que no pudiera resistir o lo obligue a ejecutarlo. Pudiera ser que no habla, pero además lo obligue a ejecutarlo. Eso de alguna manera lo hace. Y claro, cada caso se tendrá que ir analizando, pero en general, estos son los puntos que van a tomar en consideración para determinar cuál es. Entonces aquí diríamos, por ejemplo, podría ser nada más abuso sexual, pero no, aquí todo esto va derivado del abuso sexual. Podríamos que es abuso sexual, pero como es una menor de 12, se supone que menor de 12, para el código del estado de Chiapas, es menor de 14. ¿Por qué? Se supone que la gente los indígenas y todos los chiapanecos maduraban más tardíamente. O sea, todavía se consideraba como un inocente, una mujer de 14 años en Chiapas. Era de menor de 12 años. Claro, en la actualidad, pues puede ser hasta de los 10 años ya pueden estar ovulando, ¿verdad? Y de alguna manera pueden tener relaciones sexuales. Pero también de alguna manera, y en la otra parte es que generalmente quien tiene relaciones sexuales con menores de 12 años vienen siendo sus mismos familiares. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda? Todo claro, Todo claro. Todo bien. Entendible, doctor. totalmente entendible. Ahora nos vamos a lo que sería la otra figura. Si esas cosas que aquí, además de que tienen esto, todavía tiene violencia física o moral, entonces sigue siendo violación. Pero aquí es una violación que la pena se aumenta. O sea, diríamos, no solamente es violación, si es menor, es discapacitado y si ejerce violencia además, entonces va a ser violación, pero ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Es nada. Agravada. Se transforma en una violación agravada. ¿Qué quiere decir con eso? Que le van a poner una pena mayor. Y si el que lo hiciera fuera un familiar, todavía es más agravada todavía. ¿Por qué? Porque tiene la obligación de cuidado. Y si tiene la obligación de cuidado y además comete eso, entonces la violación se considera más grave. Si se trata del papá, el hermano, el abuelo, el tío. El que contenga una relación, el que tenga cópula con persona mayor de 12 años, aquí ya cambió.
Aquí la figura va a modificarse. Aquí es la otra figura que dijimos que se llama estupro. El estupro, dice, es aquel que tenga relación cópula, dice, o relación sexual con una persona mayor de 12 años y menor de 18 años, lo que le llamaríamos un menor de edad. Aquí también, ¿qué es lo que va a mediar? Dice, obteniéndolo por consentimiento y por medio del engaño. ¿Qué es lo que normalmente, cuál es el engaño más clásico para una relación sexual con una menor? O bueno, con una mujer, a veces menor o no mayor. ¿Qué le dicen? ¿O cuál era qué era lo que decían antes? Que era necesario para su desarrollo. No, eso era necesario para que se desarrolle, ¿verdad? Que No. supuestamente era la prueba de amor. Que de la prueba de amor, pero la prueba de amor, ¿con qué se pagaba? Con relaciones sexuales. Con relación, ajá. Con embarazo. Con la virginidad. No, la relación sexual, la prueba de amor es demostrar que sí lo quería, una. Y también que era virgen, era la Era otra. virgen. Y la otra era, si cumplía con esos requisitos, que era lo que ofrecía el hombre. Casamiento. Casamiento. Eso era lo normal, ¿ya? Entonces dice, ahí ese era normalmente lo que le decía antes, si te casas y dame una prueba de amor y ya luego nos casamos, ¿no? Por eso dice que medie el engaño. Pero el engaño no dice propiamente que se tiene que casar ahí, sino cualquier cosa que le haya ofrecido. A lo mejor le ofreció un coche, una casa, o lo que sea, ¿no? Y no le cumplió. A eso se le llama estupro. Generalmente es un mayor con un menor. Porque pudiera suceder que son dos menores. ¿Qué pasaría ahí? Pues no habría tanta culpa porque son de la misma edad. Ahí quienes deciden. Los papás, ¿no? Los papás, Los tutores de los menores. los tutores de ambas partes. Y bueno, a veces generalmente, cuando es un mayor y un menor, la mujer es menor generalmente, los papás de la mujer menor luego no quieren que se case con el mayor. Sin embargo, si se quiere casar la mujer. Entonces debe de haber cumplido 16 años para que el juez le otorgue el poder de casarse sin el consentimiento de los papás. Pero eso ya es otro rollo. Pero de alguna manera es bueno saberlo. Ya rebasando los 18 años, y es una relación sexual consentida, con engaño o sin engaño, ya no hay delito que perseguir. ¿Sí me explico? Se supone que ya saben, al tomar sus decisiones ya está resuelto el problema. En el caso del artículo anterior no se procederá contra el sujeto activo, sino por queja de la ofendida o de su representante, en el caso que ya dijimos, ¿sí? Aquí solamente tiene que haber quien pone una queja y se demanda. Ese no tiene ningún problema, ¿verdad? ¿Se entiende perfectamente? Sí, Doc, se entiende. Entraríamos a la última figura, sería propiamente la violación. ¿Qué entendemos entonces por violación? Que no hay consentimiento de la otra persona y aún así la otra persona decide tener
relaciones con ella, con esa. Eso no, sin consentimiento. Es algo sin consentimiento. Pero si decide tener relaciones sexuales sin consentimiento, pues también es una forma de violencia, ¿no? Entonces dice, violación, aquel que por medio de la violencia física o moral realice cópula, tenga relaciones sexuales con una persona de cualquier sexo. De cualquier sexo. Porque ahora pues hay relaciones sexuales entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Y bueno, la violación no solamente se hace con el miembro viril, como dice aquí. Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal, oral. Independientemente del sexo. Dice, se considera también violación y se sanciona con 8 años de prisión el que introduzca por vía vaginal, anal, cualquier instrumento distinto al miembro viril. Claro, otra vez vuelvo a decir eso, tiene que ser eso sin el consentimiento. El que quiera que le metan y hagan lo que sea porque sucede, pues esa es otra cosa. Por eso dice la palabra de ser sin el consentimiento. También comete violación, sanciona con prisión el que introduzca por vía vaginal cualquier objeto o instrumento distinto al miembro viril por medio de la violencia física, o sea, cualquiera que sea el sexo del ofendido. Alguien me preguntó alguna vez si la esposa se puede violar y se le puede también de alguna manera, puede haber abuso sexual. El abuso sexual en la esposa, en la concubina, se transforma en violencia y se castiga como violencia. Si la víctima fuera la esposa o la concubina, se aumenta, también es una violación agravada. ¿Por qué suponen ustedes que es una violación agravada? Porque no das de consentimiento a, no sé, actos sexuales que pues ella quizá desaprueba o no está en total gusto de hacerlo. Ahí está la parte, primeramente, no está de acuerdo. Segundo, utiliza violencia física. Y como la esposa y la concubina, ¿qué obligación tiene el esposo para con la esposa o con la concubina? También tiene la obligación de cuidado. De respeto. Pues sí, obligación. Tiene la obligación de cuidar de ellos, no de dañarlos. O sea, o todo lo que fuera con el consentimiento se vale. Pero si no estás de acuerdo, no se vale. Si es a la fuerza, menos. Este delito, dice, se perseguirá por querella. Ahí es donde nos volvemos a meter en un dilema. ¿Qué quiere decir eso? Que la mujer o la persona que ha sido objeto de algún tipo de violación se tiene que demandar. Si no demanda, pues ¿cómo se persigue? ¿Cómo se persigue el delito? Y muchas veces, la mayoría de las veces, pues no demandan. Y algunas veces demandan, pero como saben, una vez que les explican todo el procedimiento que tienen que seguir, pues a veces desisten.
Sí, porque tiene que haber primeramente una revisión de ambas partes. Luego, pues se tienen que cariar y se tiene que hacer todo un procedimiento. Por eso generalmente, a veces la mayor parte de la gente no demanda. Ya lo dije ayer, ya le fui poniendo allá, pero aquí está de nuevo. Violación equiparada es igual a violación. Ya lo vimos, lo fuimos poniendo en el camino. El que sin violencia realice cópula con una menor de 12 años. Menor de 12 años. Esa es la figura principal. Segundo, que sin violencia física tenga persona con una persona que no tenga la capacidad, ya lo dijimos allá, para comprender el hecho. Tercero, el que sin violencia física o con fines lascivos introduzca por vía anal, vaginal, elementos o instrumentos distintos al miembro viril en una persona menor de 12 años. Pero también puede ser en una persona mayor de 12 años, es violencia, ¿sí? Edad o persona que no tenga la discapacidad, que no tenga la capacidad. Que no se pueda resistir, que ya dijimos, podía ser la otra forma. Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena máxima se aumentará hasta una mitad. O sea, es lo que le llamaba yo decir yo, es violación agravada. La pena prevista por el abuso sexual o violación aumentará hasta la mitad, dice, aumentará abuso sexual o violencia, aumentará la mitad del mínimo y el máximo. Sí, ya sabrán cómo lo hacen ellos, pero de alguna manera es donde se dice una violación agravada. Si el delito fuera cometido directamente por dos o más personas, violación tumultuaria se llama, ¿sí? Si el delito fuera cometido por un ascendiente, papá, hermano, mamá, primo, abuelo, parece mentira, pero se da, ¿verdad? Esto también se da para los hijos y también para los que no son sus hijos, pero que dijéramos, el padrastro no debe de abusar de la niña o del niño que está bajo su tutela, porque aunque es el padrastro, viene a ser, dijéramos, el que tiene la obligación de cuidarlo. Otra vez, en el caso de que fuera el papá o la mamá la que comete, le quitan la patria potestad, o sea que el niño se queda con la mamá o con el papá, dependiendo, o en su defecto, pues los van a llevar a otro lado. Si el delito fuera cometido en desempeño de un cargo público o ejerciendo una profesión, utilizando medios y circunstancias que ellos le proporcionen, la prisión, la pena de prisión, condena, será destituido del cargo, empleo o comisión. Aquí es donde entra, por ejemplo, cuando hablamos de profesión. Por eso, cuando nosotros los médicos hacemos una revisión de un paciente, una paciente, y porque lo que dijo su compañero hace rato es muy cierto, puede ser que llegue una mujer, una persona al consultorio y luego si no consigue lo que está buscando, pues dice, ahora me lo paga y después va a ir a decir que abusó sexualmente de ella y se ha dado. Y si se trata de una menor, cuidado, es lo más terrible que puede haber, no lo saca nadie de la cárcel. Entonces, es muy importante, por eso siempre es muy importante
estar acompañado, tener una enfermera, y cuando no hay una enfermera, se mete el familiar, la mamá, la tía, con quiera que vaya acompañada, y si va solita, pues no, porque traiga a su acompañante si quiere. Son de las cosas que tiene su razón de ser. Yo conocí a algún amigo muy bueno, o especialista en ginecología, llegó una menor y después pues lo acusaron de abuso sexual. Y no salió de la cárcel, se murió en la cárcel. Si el delito fuera cometido por la persona que tiene el ofendido bajo su custodia, lo que le estaba yo diciendo, pues es igual. Al final también tiene ¿dónde estamos hablando de estos? En los orfanatos, donde están de alguna manera niños ahí para en la escuela, ¿sí? De alguna manera se aprovecha de los niños, en la iglesia, por ejemplo, pudiera ser también. Estos son los delitos sexuales, vistos del punto de vista de la ley. Esos son los delitos sexuales. ¿Ya ven cómo lo desbaratamos la ley y lo descompusimos? Lo vamos a guardar así. Y luego ya tendríamos con algo que se considera también un delito, que ya está dicho ahí arriba. Dice, el que tenga relaciones sexuales, se impondrá pena de 3 a 5 años de prisión al ascendiente que tenga relaciones sexuales con sus descendientes, que se llama incesto. Ya lo vimos adelante. Arriba ya lo vimos que si es menor de edad, pues una violación equiparada. Si es mayor de edad, también. Entonces, el delito es de incesto, porque lo pueden quejar. A lo mejor la mamá o el papá después se queja, pues, porque está teniendo relaciones sexuales con los hijos. La pena se aplicará. Estos últimos serán de 6 meses a 3 años de prisión. Y como parece que va haciendo, ahora con la pandemia, están apareciendo muchas cosas de estas, ¿verdad? Sí, se aplicará una mínima de sanción. El adulterio. El adulterio no se considera un delito sexual, ¿verdad? Y aquí todavía dice, se aplicará prisión de 2 años y privación de derechos civiles, hasta por 6 años, cuando el culpable cometa adulterio en su domicilio, cometido en su domicilio y con escándalo. ¿Qué quiere decir? Que si lo hace en su domicilio y si nadie se entera, pues no hay ningún problema. Dice, no se podrá proceder contra el adulterio, sino a petición de la persona ofendida. Pero cuando éste formule su querella contra uno de los dos culpables, se procederá contra los dos, los que aparezcan como delincuentes, o sea, tanto la persona que es adúltera como la otra persona. Dice, esto se entiende en el caso de que los dos adúlteros vivan, estén presentes y se hallen sujetos de acción de la justicia, pero cuando no sea así, se podrá proceder contra el responsable que se encuentre en esa ocasión. O sea, al final puede ser que vivan o no. Solo se castigará el adulterio cuando el ofendido, solo se castigará el adulterio, ¿sí? No hay más, el adulterio. ¿Cómo se castiga el adulterio? Pues que la mayor parte de las veces lo que pasa es que demandan el divorcio y le van a quitar la mitad de todo lo que tenga, ¿verdad? Cuando el ofendido perdone al cónyuge, se cesa todo. Y eso es donde el ofendido, pues te lo perdono por esta primera vez, y esta primera y última vez, pues ya lo perdonó siempre, ¿no? Así es que esa sería
la otra figura. Y aquí ya entraríamos a la otra, si como consecuencia de la comisión de un delito previsto en el título, resulten hijos, la reparación del daño comprenderá el pago de los alimentos para estos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil para los casos de divorcio. O sea, de alguna manera, en casos de divorcio, pues van a pagar, el que va a divorciar le va a dar pensión a la mujer, pensión al hijo, ¿verdad? Y algunas veces, pues dicen, lo van a dividir todos los que tengan de recursos entre los dos. Bien, ¿alguna duda o pregunta? Todo claro, Doc. Todo claro. Y ahorita ya Muy bien. sabes. Doctor, una duda. ¿Sí? Cuando estamos hablando sobre un delito de violación, nosotros como médicos generales o médicos encargados de una clínica, por ejemplo, en el caso de que estemos en el servicio, podemos proceder a hacer el estudio ginecológico de la mujer o del hombre, o tenemos que derivarlo a la fiscalía. Puede ser que una mujer llegue a pedir consulta por sus lesiones o lo que tenga. Después, su obligación es hacer un interrogatorio, qué le pasó, cómo le pasó, dónde y por qué, y anotar en el expediente clínico todas las lesiones que encuentre como evidencia. Y pues le va a sugerir a usted, a la persona, y que vaya y que ponga su demanda. Y también tiene usted la obligación de dar parte a la gente del Ministerio Público. Pero sí, las evidencias que usted recoge sí le pueden servir a la persona, porque después le puede pedir el juez que le diga a usted qué encontró, y entonces lo puede usted decir. ¿Me explico? Acuérdense que las lesiones y todo eso se desaparecen. Si usted deja una nota de todo lo que tenía, pues ya, aunque no diga usted quién se lo hizo, pero describe usted las lesiones. Y eso es lo que en un momento dado le va a servir. Si usted estuviera si usted trabajara en el forense, pues tiene que hacer todo un procedimiento que le voy a decir cómo se hace ahorita. Doc, a mí me surge una duda. Suponga, ¿cómo hago la valoración o cómo se haría en el caso de, por ejemplo, alguien que es sometida a tener relaciones sexuales, pero no se le golpea, no se le hace a la fuerza, o sea, no hay como tal traumatismo, sino que se hace bajo una amenaza? Si hace bajo una amenaza, es bastante complicado. La violencia psicológica es bastante complicada. Pero ahí usted como médico no puede usted decidir, que tiene usted que pedir el apoyo de un psicólogo para que haga pruebas psicométricas a los dos. Ah, bueno, gracias, Doc, porque la exploración ginecológica de una mujer que ya ha tenido relaciones sexuales, pues daría lo que son, pues, tejido cicatricial y todo, ¿no? Pero no sería concurrente de una violación como tal. De hecho, puede haber relaciones sexuales sin violencia física, pero violencia psicológica o moral sí se puede dar. Y entonces sí se puede, pero es más difícil de comprobar, pero sí se puede. Se puede apoyándose en el psicólogo y él le haga pruebas a los dos les tienen que hacer pruebas para ver si es cierto o no. Claro, tiene que ser un psicólogo forense también, porque debe de saber, porque también parece mentira, pero tiene que saber qué es lo que está buscando.
Doctor, tengo otra duda. ¿sí? Y por ejemplo, en el caso de una violación a una menor donde la madre no la apoya o no tiene quien la apoye, estoy hablando de un adulto, pues, que puedas fungir como tutor. ¿Ahí qué Sí. ocurre? ¿Nosotros podemos atenderla o qué pasa? Una menor donde la madre protege al agresor, Ajá, y es complicado, se da mucho eso. Que la menor, pues generalmente quien va a demandar es una gente ajena de su casa, sino que puede ser otra persona la que dice que la niña está siendo abusada sexualmente por parte de su pareja, del señor, y la esposa pues lo protege, se da. Generalmente, ¿quién se atreve a ir a demandar? Esa es la parte, problema para la niña, ¿no? Y muchas veces la esposa también se le ocurre decir que el esposo está abusando sexualmente de su hija o de algo cuando se pelea con el esposo. Y entonces el esposo lo meten a la cárcel. Y como es una menor, es el papá, entonces es una violación agravada. Y después la mujer quiere sacar al esposo de la cárcel y no lo puede sacar. Sí es difícil esa posición, se da muy frecuentemente que donde los niños están abusados sexualmente de la pareja, pero la mujer para que no se vaya el hombre y eso pues le tolera todo, pues es inhumano y todo eso, pero se da. pero nosotros como médicos, ¿cómo procedemos? O sea, ¿sí hacemos la revisión y todo eso o no podemos meter mano? Usted O sea, tiene meter que, mano me refiero a... usted tiene que hacer su revisión. Si usted tiene la sospecha de que pudiera haber algún daño, un delito, tiene que dar parte a la gente del Ministerio Público. Y ya la gente del Ministerio Público es el que sabe si investiga o no, que generalmente no lo hacen hasta que no hay alguien que demande. Ok, doctor, gracias. Y cuando se trata algunas veces de eso, vamos a hablar cuando hablamos de violencia de los niños. En ese caso, ¿qué se hace? Pues generalmente se va a, a referir con el psicólogo, con el psiquiatra, para que de alguna manera, pues por ahí sería otro camino, no de carácter legal, sino tratando de encontrar una solución para la menor. Pero eso ya es otra cosa. Pero también tiene que ver con eso, pues, como médico, si usted está viendo que la niña está siendo abusada sexualmente, pues no puede usted poner la demanda. Tiene la obligación de decirle a la gente del Ministerio Público, aquí parece que hay este problema, ¿no? Pero si no, tampoco eso fuera factible, pues lo puede usted mandar al área de psicométrica donde hubiera para que se hiciera lo que se llama el familiograma, el estudio de la familia y todo, y de alguna manera puede buscar alguna solución para la menor. ¿Alguien más? Ok, doctor, gracias. Eso de los delitos sexuales en la actualidad es el pan nuestro de todos los días. El dilema principal está en que la gente no demanda. O cuando demandan ya es demasiado tarde, ya no hay pruebas. Por eso le digo, si llega una mujer o un niño o una niña violada, hay que recoger todas las pruebas. Si es posible, se le toman fotografías y se agregan al expediente. Por si el día de mañana se necesita documentar, hacer un certificado o un dictamen, se tiene la evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro, doc. Ok.
No lo veo aquí. Muy bien. Entonces vamos a ver, ¿sí ve la presentación? Sí, Doc. Sí, doctor. Bien, vamos a ver entonces ahora aspectos médico-legales, el objetivo de la pericia en medicina forense para los delitos sexuales. Ahora, ¿cómo se llamaban? Ya no se llaman delitos sexuales, ¿cómo dijo que se llamaban? Delitos contra la libertad y el normal desarrollo sexual. Así es, exactamente. Psicosexual. Entonces tenemos cuál sería ahí el objetivo de la pericia principal, es determinar si hubo relación carnal, o sea, si hubo un acto sexual. El diagnóstico de la manera de cómo fue realizado y el diagnóstico que esté vinculado con la causa de los hechos, o sea que de alguna manera también se tendría que revisar el lugar de los hechos en un momento dado. Para toda investigación de delitos sexuales se tienen que revisar 3 lugares, se deberían de revisar 3. Se deberían, digo, porque el tercero rara vez se hace, porque generalmente cuando ponen su demanda, pues ya pasó el tiempo. Primero, el examen de la víctima, que a veces aquí en las relaciones sexuales no se sabe quién es la víctima. Algunas veces no sabemos quién es realmente la víctima. El examen del acusado y el examen del lugar de los hechos. Lo ideal sería que pudiéramos hacer los 3 y que el que fuera la víctima demandara inmediatamente para que tuviéramos todos los elementos que estamos buscando. El examen de la víctima. ¿En qué consiste el examen de la víctima? Para poder llevar a cabo el examen de la víctima debemos contar con los siguientes elementos. Así como les dije, para hacer una necropsia necesitamos la orden judicial. Igual aquí, para hacer una revisión de carácter médico legal, siempre tenemos que tener el orden, el documento donde nos están pidiendo que practiquemos el examen. Porque ahí nos van a decir qué es lo que están investigando, ¿verdad? En este caso. Una vez que tenemos el documento, a la persona que vamos a revisar le tenemos que preguntar si está de acuerdo con que se haga el examen. Se le explica qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y qué es lo que esperamos, ¿verdad? Y al final de cuentas, ¿para qué nos va a servir? Una vez que igual el consentimiento válido e informado es válido cuando la persona recibe la información adecuada. Puede ser que la víctima en este momento que usted le diga lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, le diga, no quiero. Si la persona dice que no, pues simple y sencillamente usted en lugar de hacer un dictamen va a hacer un informe. Y una vez que le informó usted todo lo que iba a hacer, pues dijo que no. ¿Ya? No se le puede exigir. Decirle, no, ahora como que tengo aquí un documento, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. No. No porque tiene que ser autorizado por la víctima. Si no, no.
¿Qué pasa? También le tiene usted que explicar, si puso una demanda en contra de violación, por violación, y no se hace todo este procedimiento, no hay delito que perseguir. Y es lo que les decía yo, muchas gentes demandan, pero ya cuando se les dice qué es lo que tienen que hacer, pues simplemente no quieren. El tercer punto, lo que ya les dije hace rato, debe ser en presencia de una enfermera o de un funcionario judicial durante el realiza el examen. No siempre, en mi caso, cuando estuve primeramente en la Procuraduría, pues teníamos un consultorio, pero no había más. En ese caso no teníamos auxiliares de enfermería. Entonces, si la víctima llega con un familiar, se mete el familiar, y si no, pues se mete a otra persona. Siempre busca usted la más apta mentalmente para entrar, porque esa es la otra cosa. También no cualquiera se puede meter a un examen. Y, por ejemplo, los policías no es posible. Y aún las mujeres policías tampoco, porque están preguntando y no lo dejan a uno trabajar. Entonces, de alguna manera es muy importante. Pero nunca hacerlo sin. Y cuando por alguna razón lo tuviera que hacer sin, le tiene que preguntar si está de acuerdo en que lo haga sin que hubiera ninguna persona. Y de preferencia, aunque sea de manera informal, tiene que hacer un documentito donde firme que dice que está de acuerdo. ¿En qué consiste el examen? ¿Cuál es el método que utilizamos para todo lo que hacemos en medicina? ¿Cómo se llama ese método? ¿Científico? Científico. Científico, pero el método científico en medicina se le llama ¿cómo? ¿Sí? Método clínico. El método clínico está compuesto de 3 cosas básicas. Primero, la inspección, el interrogatorio y la exploración. Interrogatorio dice ahí, inspección y examen. Exploración física no dice ahí, pero va en eso, en la inspección. Interrogatorio, inspección y examen de lesiones. Estamos hablando de la exploración física, tomar muestras de laboratorio, evaluación psicopatológica forense en algunos casos, desde lo que decían, cuando no sabemos si es cierto lo que está diciendo o no, porque algunas veces decía yo que en este caso no sabemos a veces quién es la víctima. El examen de la víctima comprende en qué, el interrogatorio, cuándo ocurrió, cómo se llevó a cabo, dónde tuvo lugar, quién o quiénes lo agredieron, por qué, cuál es el móvil. Nada más era que lo querían violar o lo querían robar o le hicieron alguna otra cosa. En el interrogatorio. Luego la inspección tiene que ver las características de la persona, constitución, estatura, peso, facies, gestos, lesiones, maquillaje, ropa, etcétera. Actitud. Generalmente una persona que ha sido violada o violentada, pues no va a llegar cantando, ni va a llegar vestida de pipa y guante, ¿verdad? De alguna manera. Pudiera ser, pero no es lo normal. Generalmente una persona que tiene algún problema de ese tipo va a estar deprimida, angustiada o en algunos casos indiferente. El examen de la víctima, pues primeramente dijimos hacer el interrogatorio, después ya viene la exploración, el examen primero las áreas genitales, luego paragenitales y extragenitales. Genitales, paragenitales, glúteos, recto, muslos. Extragenitales, cuello, oídos, senos, etc. Aunque ahora pues pueden haber lesiones en todos lados. El objetivo del examen genital externo de femenino, primero recolección de pelos, fibras, manchas, otros indicios, también puede haber flujo, puede haber semen, etc. Descripción de las lesiones de la vulva, y que pueden haber escoriaciones, equivosis. Descripción de las condiciones del himen,
El himen, aquí en este examen, lo que nos sirve, ¿a qué nos sirve? El himen no nos dice que hubo una violación, sino nos dice hubo una relación sexual, si el himen está roto, ¿verdad? Generalmente toda relación sexual o no sexual, lo común es que el himen se rompa. Pero si es elástico, Doc, ¿cómo lo determina? Por el canal vaginal. También puede haber lo que se llama el himen complaciente. Y ahora en la actualidad, en otros tiempos era menos común eso. ¿Por qué? Porque generalmente la manipulación de los genitales pues era prohibido. Ahora ya no es así, ya no está prohibido. Entonces puede ser que el himen ya tenga, dijéramos, cierta complacencia. Entonces puede ser que no encontremos lesiones. Pero puede haber habido una relación sexual. Si no encontramos un himen completo, pero hay semen en la vagina, pues pudo haber habido una relación sexual, ¿ya? Y bueno, también de alguna manera nos dice si una persona ha tenido la primera relación sexual que tuvo o ya ha tenido otras relaciones sexuales, dependiendo de los desgarres. Y cuando una persona tiene vida sexual activa, pues prácticamente ya no, el himen van a estar nada más curúnculas y venales, los restos que quedan del himen. Pero el himen nada más nos dice si es la primera relación sexual o es una persona que tiene una vida sexual activa. Y eso pues eso no habla de violación. Descripción y lesiones y recolección de indicios de la vagina. También ahí, porque al decir pelos, el semen, excremento puede haber también. El examen de la víctima, pues dice pues, sí, semiología anal. Hay que ver también cómo está el ano. Signos de violencia reciente, desgarros triangular a las 6 de la tarde. Bueno, de alguna manera se pone como el relojito, ahorita vamos a ver. Desgarro de alguno de los pliegues anales, desgarro del recto perineal, hemorragia incoercible. Acuérdense que el ano tiene mucha irrigación y de alguna manera pues se ven las características. Cuando una persona tiene relaciones sexuales anales, obviamente pierde sus características de esfínter, ¿verdad? Se ve desde luego inmediato, en cuanto ve, dice, esta persona tiene relaciones sexuales anales por sus características. El contenido vaginal, en la vagina, ¿qué podemos encontrar? Dice espermatozoides. Pues si los espermatozoides son móviles, nos está diciendo que la relación sexual apenas acaba desde hace 3 horas, dice promedio. Si los espermatozoides son inmóviles, dice que tienen más de 24 horas. En la ropa es posible encontrar espermatozoides inmóviles hasta después de 1 año. O sea, que alguien que le quiera hacer la maldad a alguien y que dice, no, yo nunca tuve relaciones sexuales contigo, pues le guarda una ropa. Y a la hora cuando ya lo demanda, pues dice, aquí está la evidencia. Claro, lo debe de saber, pero generalmente sí lo sabe. Se va a hacer también la prueba de la fosfatasa ácida. La fosfatasa ácida hay en un porcentaje, dice, se contiene un porcentaje alto en cualquier otro líquido del organismo. El método es del Darcy-Elbers que se realiza. En la eyaculación van a encontrar de 2 a 6 mililitros de eyaculación, va a haber de 130 a 2000 unidades de fosfatasa ácida. Pero puede ser positiva nada más, que con la vagina también se va a encontrar valores, no va a haber fosfatasa ácida hasta de 10 unidades, se considera negativo. Puede ser positiva la fosfatasa ácida 12 horas en mujeres vivas, en cadáveres hasta 7 días en vagina, 36 horas en la boca, 24 horas en el recto,
y en manchas secas hasta 3 años. Laboratorio, pues ahí está esa prueba de P30 Sanger, que es prueba específica de semen, sin en contenido vaginal, marcado de coito reciente, grupos sanguíneos de la víctima y el agresor, también podemos encontrar sangres, y la sangre vamos a ver si corresponde al tipo, si es de la víctima o del victimario. De esta forma se puede identificar el agresor o los agresores. Es muy importante determinar si la persona si no está embarazada. Primero, si no tiene una infección, gonorrea, sífilis, sida. Se explica, ¿se puede hacer una prueba de VIH? Sí. ¿Para qué? Porque de alguna manera pudiera ser que la persona ya tenga VIH y le va a echar la culpa que es por eso. Y si no tuviera, y en un tiempo apareciera con ese VIH positivo, y la persona que, el victimario tuviera una prueba positiva, porque es en la otra, entonces puede considerar que es una infección dada de. Indicar lo que usted necesita que hagan los participantes. Bueno, de alguna manera es muy importante. Diagnóstico precoz de embarazo. Demostrar si el producto, indicar lo que usted necesita que hagan los participantes. Bueno, de alguna manera ya no indica a lo que usted necesita para hacer. Bueno, no me explico ese pedacito que quise poner ahí. Diagnóstico precoz de embarazo. Demostrar si es producto de una relación anterior, positivamente después de unos meses puede atribuirse a la violación. O sea, de alguna manera ahí viene también el arte de la investigación, saber los ciclos ováricos y ver si es posible que coincida. El examen del acusado. El examen del acusado, pues es igual. Tenemos que seguir el mismo procedimiento. Tenemos que decirle qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, pedir su consentimiento, y si una vez que lo consiente, también debe de firmar su consentimiento. Si no fuera así, ¿qué pasaría con un acusado que dijera que no se quiere someter a los exámenes? Pues en automático le cargan el muertito, ¿verdad? El examen físico, anatomía genital, signos de coito reciente, citología, se le hace una citología para ver si hay células vaginales en el glande. También se puede encontrar excrementos, sangre de características serológicas de la víctima, signos de violencia, edema, inflamación, contusiones, sangre, ruptura del frenillo, heridas contusas del prepucio y material fecal. Estamos hablando de una relación sexual con violencia, lesiones externas de la lesiones externas de la agresión, porque una persona que es violada, bueno, aunque no fuera violada, a veces vamos a encontrar estigmas unguiales en el cuello, en las manos, mordeduras incluso, ¿verdad? Que nos habla de una relación sexual. Se van a tomar muestras, las muestras de laboratorio, nos van a decir si hay una relación sexual reciente. Los grupos sanguíneos de ambos nos pueden ayudar a descartar o en su momento vincular a las personas. Enfermedades de transmisión sexual es muy importante, las fibras, pelos de la víctima y bueno, el estudio del lugar de los hechos, que sería la otra parte. Cuando la demanda se hiciera de inmediato, generalmente no se hace de inmediato. Cuando lo hacen, a veces ya lo hacen un mes después, y generalmente es complicadísimo porque no se puede encontrar ya evidencias. Exámenes toxicológicos. Es algo que no les dije también. En el caso de violación, una persona que se le ponga, se le dé alguna droga o algo para que tenga una relación sexual, aunque no haya ninguna evidencia, pero si hay la droga, se detecta que sí le dieron droga, en ese momento también se considera una violación. Eso no lo anotamos, ¿verdad? No lo dije. Pero también se van a buscar
También se van a buscar tóxicos. Ujú. Evaluación psicopatológica. ¿Por qué? Les decía yo que a veces en la relación sexual no sabemos quién es la víctima. Se da. Aunque usted los tenga los dos ahí, no sabe quién fue la víctima al final. Establecer el grado de imputabilidad para saber realmente quién es el culpable. Aclarar la psicodinámica de su acción. Y bueno, decíamos ir a estudiar el lugar de los hechos, el escenario, nos sirve para confirmar la comisión del delito, determinar la forma en que fue realizada y establecer la vinculación del acusado con los hechos. Pero esto yo siempre lo veo como complicado porque eso no se levanta de inmediato. ¿Alguna pregunta, duda? No, Doc, todo bien No, explicado. No, claro. Doc, lo explicó muy claro, Doc. Muy bien, claro, hay que recopilar todas las lesiones y todo lo que tuvieran que hacerse. Estamos aquí. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? No, doctor, por mi parte no. Por mi parte no, doctor. De mi parte no, Doc. Muy bien, entonces todavía nos queda como media hora, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué podemos hacer en media hora? Vamos a ver. Muchas cosas. Nos vamos con qué sería. Nos vamos a ir con. Ahora sí ya toca el niño maltratado, Doc. No. Todavía no, vamos a ir con comprobación de la paternidad. Sí, va ese antes. Cálmate, Está muy enfermido. El niño Yo quiero maltratado. saber si lo maltrataron. Fue maltratado, creo, Doc. No, es que siempre eso en la actualidad es algo que hay que ver. Y que bueno, dice, todos los hombres que encuentro son superiores a mí, en algún sentido, y en tal sentido puedo aprender de todos. Bueno, es bonita esa idea de Emerson, ¿verdad? Es aprender, esa es la nueva forma de aprender en la actualidad. Es aprender. Y cuanto más aprendemos, vamos a ver que parece que estuviéramos más en la oscuridad. Bueno, la paternidad en discusión. Doctor, disculpe, todavía no se ve su No lo, la Proyecto. presentación. Es la intro, todavía es la intro. Ah, disculpe. Se está inspirando el Doc todavía. No, es que aquí tenemos, creo que no le puse compartir, ¿verdad? No lo puso, Doc. No, es que no le puse compartir. Luego Entonces no era la intro, Doc. ya me confundo con con el Zoom, porque el Zoom nos puede ir pasando así rápido. Pero ya vamos acostumbrándonos a los dos lados. Ahora sí lo vamos a ver. ¿De dónde está la imagen? Esta era la imagen que les estaba yo diciendo. ¿Ah? Es una imagen muy bonita, yo la tomé, aunque no lo quieran creer. Es una imagen preciosa. Chula. Órale, es muy bonita, Doc, el mar. Sí. Y además lo que me gusta es el contraste de los colores y la oscuridad. Y la luz. Eso sí. ¿Dónde andaba turisteando, Doc? ¿Mande? ¿Dónde andaba turisteando? Pues parece ser que haya sido en Cancún, ¿verdad? Pero sí, Por eso está tan bonito. muy bonita la imagen, me gustó. Y por eso la tengo ahí. Muy bien. Comprobación de la paternidad. Bueno, esta es historia, lo que vamos a ver inicialmente, lo vamos a ver muy rápido,
Primeramente se utilizaron universalmente los tipos de sangre, los aglutininas A y B y O, de alguna manera, de los progenitores, y por ahí se hizo una tablita en la cual dice las bases de los grupos sanguíneos. Decían si eran dos O's, pues puede haber O, pero no A y B porque no estaba. Si era O o A, puede haber A, pero no B porque no tendría por qué estar. O B igual, no tiene por qué haber A, y así. Y luego tendríamos A y B, pueden ser todos, etc. Esta es toda una serie de que se hacía. Ya no se hace porque no funciona. Esta tiene valores. ¿En qué casos tiene valores? Cuando el esposo negaba la paternidad, eso era poco común. Siempre era muy fácil decir, no es mi hijo, saber de quién será. Niños nacidos fuera del matrimonio y el hombre nombrado como padre lo niega, puede ser. Niños, ahora ya es la ventaja es que la mujer puede decir nada más, este es el papá, y ya sea casado o no casado, tiene que responder por ese embarazo o demostrar que no es. 2 niños cambiados en el hospital, también sucedía cuando la mujer simule un embarazo, luego que tenga un hijo que no es su hijo, ¿verdad? Que al final también nos funciona. El valor de la prueba, dice que los grupos sanguíneos solo tienen valor para descartar la paternidad, pero no para probarla, pues es igual que nada, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es probar. Lastier, médico italiano, 1914, sostiene que cuando la prueba es positiva en los grupos de padres e hijos, se puede decir que con seguridad de que son los padres. Máxime cuando existen pruebas hereditarias como lunares, manchas y todo ahí ya es otra cosa. Si tiene lunares y manchas y todo eso, pues ya entra en la parte de la genética y que de alguna manera lo heredado. En los niños en los primeros años no son muy, porque el niño está inmaduro todavía inmunológicamente, pues tampoco los resultados pueden ser tan buenos. Era valioso cuando los niños se cambiaban en los hospitales, pues podía ser. Después apareció una prueba similar con las proteínas de la pared M y N, y que es exactamente lo mismo como vimos en la otra, ¿verdad? Que de M y N, de alguna manera tendrían que dar en los niños las posibilidades, y los que no serían posibles. Es exactamente lo mismo que lo anterior, y difícilmente nos daba una prueba que fuera determinante. Dice el valor de la prueba, cuando el niño presenta M o N, que no lo pone que no posee ninguno de los padres, pues no es el hijo. Y si lo posee, pues es uno de los dos. El padre M, hijo N, o padre N, hijo M. Es la misma. La prueba. ¿Qué valor tiene esta prueba? Dice que solamente cuando se cambiaban en el hospital un 40%. ¿Ustedes creen que valga la pena que podamos fundar un dicho en una prueba del 40%? ¿Con un 60% de error? Sí, Doc, sí. Muy poco. Peor es nada. La peor es nada, dice. Pues sí, pero no, no es válida. Los grupos sanguíneos para excluir la maternidad, ahí tenemos, los grupos sanguíneos nada más ofrecen un 20% y las aglutininas un 8%. Esas son pruebas que realmente no prueban nada. Y después se hizo también la herencia de los factores RH. Y se hicieron toda una secuencia, como estas las que vimos aquí. Si todos son positivos, deben salir positivos. Si hay un RH negativo, pues habrán unos RH negativos y otros positivos. Y bueno, eso de alguna manera, si el padre es positivo y la madre es positiva, seguramente que los hijos van a ser positivos. Si el padre es positivo, la madre es negativo, pues pueden salir 2 positivos o uno con negativo.
y se hicieron igual, así, toda una serie de pruebas, ¿verdad? En la cual ofrecieron un 50%, un 75%, ya es bastante alto, ¿verdad? Pero no, todavía no eran muy fieles. Aquí teníamos herencia de factores, dos negativos, pues se van a dar negativos, es lo lógico. Pero luego aparece pues la prueba, la madre de las pruebas, diríamos ahora, para identificar personas, que es el ADN. Todos los hijos, pues tienen que poseer una de las, dijéramos, de las cadenas de los padres. Y bueno, esa es una prueba, diríamos, casi el 100%, casi, porque dije el casi porque queda un poquitito de duda, pudiera quedar a ver un poquito de falla. Acuérdense que son seres humanos los que lo hacen y los que lo interpretan. Quiero pensar que no por negocio se pudiera hacer, pero también se puede. En algún momento dado también se presta para hacer ese tipo. Estos serían aquí los están haciendo los estudios de comparado de las laminillas, y pues no es tan fácil. O sea, también esto solamente lo hacen expertos en genética. ¿Sí? De alguna manera, así como interpretar radiografías, aquí también es igual. Y para que puedan decir que sí es exactamente uno con el otro, tiene que haber un número determinado de coincidencias. Y eso pues requiere de mucha dedicación y esfuerzo y experiencia. Pero explicado, como lo explicaron a mí, como los del FBI, como fuéramos para gentes que no sabíamos gran cosa, pues esto es muy sencillo. Si la madre tiene dos cadenas, una azul y una roja, por decir algo, el padre tiene una verde y una negra, la combinación de estos dos, pues pueden dar una roja con una negra, o pueden dar una naranja, una verde con una azul, o puede ser una azul con una negra, o puede ser una azul con una naranja. Esas no están aquí todavía, pueden estar estas otras dos opciones. Si en la prueba que hacemos resulta que no es, solo hay puede haber una verde, pero no hay ni una roja, entonces no es el hijo, ¿verdad? Después otro, el papá, diríamos aquí tenemos una café y una verde, pues sí es la madre, pero no es el padre, igual así. De alguna manera se ve muy sencillo, pero eso es lo que se hace. Y bueno, lo importante de la toma de la prueba, igual que como les dije, se les dice que se tiene que tomar la prueba y que de alguna manera, acuérdense que para hacer una prueba de ADN, ahora con un poco de saliva se puede hacer, con cabellos, con un poco de piel, se puede tomar de muchísimos lugares, o sea, no es tan complicado. La parte es que lo autorice la persona. Una vez que lo autoriza, puede ser que la persona que se está inculpando dijera que no quiere que le hagan la prueba de ADN, en automático le van a decir que eres el padre si fuera el hombre el que se está negando. Si fuera la mujer que no permitiera que se hiciera la prueba para el hijo, en automático le quitan la paternidad, le quitan al otro señor su paternidad, ¿verdad? O si la madre no deja que el niño le tome la prueba, pues viene siendo lo mismo. O sea, para que se pueda hacer, pues tienen que tomarse las dos. Pues acuérdense que, así como lo estamos viendo, es un estudio comparado de las líneas, o sea, de las cadenas, ¿verdad? Es diferente. Y de alguna manera tiene que haber eso. Igual tiene que haber la información y también tienen que tomar la decisión. Dicen que todo lo que hacemos nace de dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. La sexualidad juega un papel muy importante en todo lo que hacemos. Bueno y malo. ¿Dudas o preguntas? Todavía nos sobraron 8 minutos.
No, doctor, claro. Claro que todo el procedimiento pues, sería enseñarles todo el procedimiento, pero en sí eso es tomar la prueba. ¿Quién va a tomar la prueba? ¿Yo como médico? No. Tiene que ser el técnico especialista en la toma de las muestras. Decimos tomar un poco de saliva, pues sí se puede. Pero igual, acuérdense de la cadena de custodia. Es muy importante. La toma de la muestra se tiene que poner en un recipiente sellado y todo para no decir que después que le cambiaron la prueba. Y generalmente se toman 2 muestras al mismo tiempo. Y de la misma muestra, bueno, se toma una muestra y de la misma muestra se sacan 2. Una queda guardada y la otra se va al laboratorio. ¿Para qué? Para si se dudara de la prueba que fue al laboratorio, se vuelve a hacer con lo que quedó y debe salir la misma prueba. No sé si me explico. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, se explica. Muy bien, perfecto. Entonces, con eso damos por terminado el día de hoy la sesión y nos veríamos el día hasta el jueves, ¿verdad? Ah, no, nos veríamos, pero para bioética. Supongo que esta es la misma lista para bioética, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Jueves tenemos las 2 clases con